Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, vive, vive. Vive en el alma del andino, vive en el aire que respiro, vive en el agua de la tierra, vive en la costa y en la sierra. Se está juntando. Muy buenas noches, estimados oyentes que nos sintonizan. Hoy lunes 14 de marzo, 14 de marzo del 2022, en su segundo programa Cambiando, desde la ciudad del Cusco, transmitiendo para todo el Perú a través de la red de comunicación popular Inti Churincuna. En esta oportunidad hemos invitado al compañero Raúl del Castillo Latrista, quien es un abogado de profesión, egresado de la Facultad de Derecho en la UNSAC y secretario general de Juntos por el Perú. Muy buenas noches, compañero Raúl. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Un saludo a Cambiando y a Inti Churincuna por esta importante iniciativa. Nos hacen falta espacios como el presente. Estamos a disposición para poder conversar y dialogar acerca del tema que nos convoca. Muchas gracias. Sí, te agradecemos por tu disposición a participar siempre en estos debates. Hubiéramos querido entrar de frente al tema que nos convoca hoy, que es, sin lugar a dudas, muy importante también para el desarrollo y el progreso de Cusco, de toda la región de Cusco, ya que esto sería la segunda parte, ¿no? Hemos articulado una serie de programas concernientes justamente a las políticas de desarrollo que deberían haberse implementado desde hace muchos años atrás en Cusco y que sin embargo no se ha podido hacer. Pero antes de pasar al tema, quisiéramos que nos des una opinión, un análisis político respecto a la situación misma por la que está pasando el país, ¿no? Porque no creo que deberíamos empezar a hacer un análisis de Cusco sin antes hacer un somero análisis con respecto a la situación política actual, ¿no? El tema de que ya se fijó fecha para el tema de la vacancia, el Pleno ha aprobado ya también la entrada a debate, el tema de la vacancia presidencial, y lo que hoy está discurriendo en la ciudadanía en general, ¿no? Ante esta situación política que se vierte como una situación caótica, realmente no sabemos quién emula más, si es más fascista que el otro, si los políticos de ultraderecha del Perú, del país, que están en el Congreso, que pululan en el Congreso, o el gobierno norteamericano, o la OTAN, o la Comunidad Europea, o el propio gobierno ucraniano, ¿no? Porque al final pareciera como si estuvieran compitiendo quién es más eficiente para destruir la institucionalidad política en el país, ¿no? Quisiéramos que nos des algunas opiniones respecto a ello. Así es, estamos ingresando a un punto de no retorno en la crisis política que estamos viviendo hace buen tiempo, desde el gobierno pasado incluso, donde hemos visto transitar hasta 4 presidentes de la República, y eso parece y es probable que se repita en esta etapa en la medida en que tenemos un gobierno bastante frágil, si bien está legitimado con la voluntad ciudadana, a partir de un proceso electoral que se ha llevado de manera transparente, de manera bastante responsable por parte del Jurado Nacional de Elecciones, pero también es cierto que este gobierno está teniendo muchas debilidades, ¿no? Y no está pudiendo remontar
una crisis que el propio Ejecutivo ha generado. Si las cosas tuvieran mayor claridad, si tuviéramos un liderazgo más firme y más claro de la ruta que va a transitar nuestro país, estoy seguro que la oposición, siendo mayoría en el Congreso de la República, no tendría el nivel de protagonismo que está teniendo hasta ahora. Hoy día se ha votado la vacancia, ha sorprendido, o mejor dicho, la admisión a discusión de la moción de vacancia, ha sorprendido que haya obtenido 76 votos. Se pensaba que iba a tener hasta 60 máximo, pero ha logrado 76. El día de mañana se va a presentar por su propia decisión el presidente de la República. Francamente, yo no sé para qué se va a presentar mañana. Si es para, en alguna medida, absolver las interrogantes y cuestionamientos que están en las 33 páginas de la moción de vacancia, enhorabuena. Si es para abrir un nuevo derrotero para el país, enhorabuena. Yo presumo que no va a ser así. Después de haber escuchado el día de hoy al ministro de Economía y Finanzas en el sentido de que el modelo no se va a tocar, entonces yo creo que para mañana particularmente no tengo ninguna expectativa. El día miércoles se va a interpelar al ministro de Salud y al ministro de Justicia. Y eso me huele a censura igualmente. Y el día 28 es la fecha para que se va a discutir, se va a debatir la moción de vacancia. Y esto es de nunca acabar, porque el Ejecutivo tiene, o el Legislativo tiene un plan que ha venido articulando desde antes de que tome posesión del mando el presidente de la República, que no ha parado, ha cumplido cada uno de sus objetivos, el marco normativo está establecido, se ha logrado generar un nivel de, de opinión política en un gran sector del Congreso, de la mayoría del Congreso, si no suman 87, pero son 76 y posiblemente vayan a más. Hoy día el congresista Pariona no ha votado como esperaba su propia bancada y ha amenazado con votar a favor de la vacancia. Y existe, sumado a eso, un descontento de la ciudadanía. Es evidente. Hasta ahora no se ven cambios, medidas importantes que representen una ruptura y continuidad de lo que hicieron los gobiernos pasados respecto de lo que este gobierno pretende hacer, siendo un gobierno de izquierda, como se ha proclamado al principio. Y eso preocupa definitivamente. Lo que pueda ocurrir con el gobierno en las siguientes semanas va a tener su resultado evidentemente en el proceso electoral regional y municipal y el destino que vayamos a tener las organizaciones políticas de izquierda en el mediano plazo, que puede incluso significar una derrota estratégica. Eso es bastante preocupante. Yo creo que en medio de este caos que se ha generado, donde la derecha no tiene ni siquiera una estrategia clara de lo que quiere hacer. La semana pasada debió haber debatido esta moción, recién lo ha hecho hoy día, y no sabe lo que quiere hacer respecto de los puntos que se va a plantear. Iban a discutir la moción de vacancia el día 18 y no el 28. Ha habido una discrepancia entre las organizaciones que integran esta bancada mayoritaria, bancada naranja con Acción Popular, Podemos, Alianza por el Progreso y Renovación Popular y Avanza País, pero por el lado del Ejecutivo tampoco existe una estrategia para remontar la crisis. Y al medio se encuentra la colectividad, las organizaciones, la población que tiene hasta ahora tremendas expectativas de lo que debe hacer este gobierno. Y sería lamentable que las cosas ocurran en sentido contrario, es decir, que esas expectativas no se cumplan. No es el asunto, mi opinión personal, y yo evidentemente tengo una responsabilidad política, pero en mi opinión no es posible defender algo que no expresa ni voluntad para rectificar, para reenrumbar, corregir rumbos y retomar las banderas que llevaron a Pedro Castillo al gobierno. Es bien complicado si esa situación no se da para las organizaciones que de alguna manera estamos defendiendo la gobernabilidad, porque está en cuestión si efectivamente ese es un gobierno de izquierda, ¿no? Y esto repercute obviamente en lo que pasa en la región, no solamente sobre el posible realineamiento de fuerzas
en el espectro preelectoral, sino también de las demandas todavía insatisfechas en la región y que llevan ya buenas décadas, hasta medio siglo, algunas de ellas. Sí, pero ¿no cree que también este viraje improntus que ha realizado la derecha o la ultraderecha en general no se deba también a la situación política internacional que hoy está sopesando respecto a la asunción de mando del nuevo gobierno de izquierda que se ha realizado este fin de semana en Chile y a la victoria parlamentaria, ¿no?, que ha tenido el movimiento patriótico en Colombia? Esto puede ser que e incluso lo que ya se avecina, pues, ¿no?, como victoria total Lula, ¿no?, en Brasil. ¿No crees que esto sea lo que esté finalmente induciendo a que estos sectores de ultraderecha adelanten todos los plazos que tienen previstos o simplemente también están sin rumbo, ¿no? Porque aparentemente ya no podemos hablar de una derecha auténticamente, ¿no? Un movimiento político liberal, ¿no? Lo que estamos hablando, pues, de una serie de grupos y grupúsculos también de ultraderecha y que gente también mercenaria que finalmente están en la política solamente para ver cuánto pueden ganar, ¿no? No cuánto de provecho pueden sacarle a la situación. ¿No crees que esto sea también parte de la presión política internacional que se esté ocasionando? Claro, eso es cierto. El Perú, hasta antes del triunfo de Pedro Castillo, ha sido una cabecera de playa de la derecha, ¿no?, y del imperialismo norteamericano hacia el Pacífico Sur, junto con Chile. Han sido el soporte de la Alianza del Pacífico, en contraposición al Mercosur, a CELAC y a toda experiencia progresista de los países vecinos en esta parte del continente. Pero también es cierto que nuestra derecha, la derecha peruana, no es una derecha programática, no es una derecha que levante un proyecto político, es una derecha mercenaria que Mm. lo que, lo que ve en Pedro Castillo en el gobierno, ve a un personaje que ha puesto en riesgo los negocios que ha realizado durante décadas en el país. Y a eso se deben una serie de denuncias que evidencian que efectivamente han habido negocios en todos los espacios del Estado, en el ejecutivo y en el legislativo, que se han visto desnudados a partir de la forma tan inexperta como pretende resolver los problemas de gestión en algunos sectores de este gobierno, no exentos de personajes que están vinculados a la corrupción y que se han mimetizado en algunos sectores del gobierno que están siendo denunciados también. Entonces, ese es un asunto más que ser manejado desde el norte, a través de sus representantes acá en el Perú, es más una lucha por retomar el coto de poder que tenían algunos sectores del empresariado, agroexportadores, vinculados al agro, etcétera, a los sectores mineros que han manejado a su antojo los sectores más estratégicos del Poder Ejecutivo. Ese es en el fondo el problema, ¿no? Acá, bueno, la cosa está más clara, ¿no? Con este gabinete encabezado por Aníbal Torres, donde bueno, manifiestamente ha dicho, pues, que el gobierno no va a hablar de nueva constitución, de asamblea, mucho menos de asamblea constituyente, ¿no? Que eso lo deja en las manos de la ciudadanía, tal como lo vino manifestando Pedro Castillo. También el cumplimiento de una serie de compromisos de tipo laboral, ¿no? Derogatorias de leyes evidentemente leoninas contra los trabajadores que se dieron en los últimos años. Algunas de ellas ya se han ido cumpliendo, pero existe pues una amplia cartera ahí pendiente, ¿no?, de medidas favorables. El tema de la nacionalización de los recursos naturales, que es incuestionable su prioridad, ¿no?, en el eje de la política nacional, la soberanía alimentaria. Entonces hay una serie de factores que indudablemente van a ir afectando conforme vaya desarrollándose esta vorágine
que ha ocurrido ya hace 15 días con el tema del conflicto bélico, ¿no? En Europa Oriental, ¿no? Entonces, en esta coyuntura creo que hay muchos temas pendientes y que indudablemente respecto a la misma situación política implica que las organizaciones partidarias de izquierda y progresistas van a tener que enrumbar un camino propio y construir una propuesta política propia, ¿no? Que crezca desde las bases, ¿no? Desde el cimiento mismo de la sociedad peruana, ¿no? Eso es correcto. Pedro Castillo no es precisamente, si bien representa a un sector de la izquierda orgánica, ha sido elegido a partir de una propuesta política, en este caso de los compañeros de Perú Libre, sus antecedentes, su trayectoria política no está necesariamente vinculada a la izquierda, pues, ¿no? Él ha sido hasta militante de Perú Posible. Entonces, políticamente no está vinculado a una propuesta política de izquierda y eso se ha mostrado en las últimas declaraciones que ha hecho el Premier y en su presentación ante el Congreso. O sea, no le cuesta nada arriar las banderas y presentarse como un gobierno que quiere coexistir con la derecha, salvar el periodo de gobierno de los 5 años, hacer un gobierno aceptable y dejar para después las reformas que se prometieron en campaña electoral, que si se llevaran adelante ocasionarían un cisma político necesariamente y una crisis de mayores proporciones que ayudaría a redefinir el espectro político en el país. Si tuviéramos una izquierda orgánica decidida en esa misión, yo creo que las cosas serían distintas. Ahora eso no va a ocurrir, definitivamente no va a ocurrir. Y acojo la idea que señalas en el sentido de que tenemos que trabajar nuestro propio derrotero de manera independiente en las fuerzas de izquierda, ¿no? Muy bien. Bueno, yendo al tema que también tiene una correlación con los hechos políticos nacionales, ¿no? Todo este sistema político implementado, ¿no? Del neoliberalismo, el modelo económico mismo, conlleva que todos los pasos o los procesos que quiere dar la ciudadanía organizado, ¿no? Finalmente no se concreticen, ¿no? Como por ejemplo el tema del plan de desarrollo integral que se aprobó en el año 2018, ¿no? En la comuna provincial de Cusco, y que el hecho mismo de su construcción data todavía desde el año 2010, 2011, si no me equivoco, pero que sin embargo se aprobó, pero como todo, en buen documento, no se ha implementado hasta el día de hoy. Sobre estas políticas hemos conversado en el primer programa con los destacados profesionales, el arquitecto Darío Sosa y el ingeniero Fernán Mendoza, respecto a estos planes de desarrollo que están ahí, a la cartera, en la mano, ¿no? Para que se tomen. Respecto a ello, indudablemente llegaron a una conclusión que se requiere de la participación organizada de la ciudadanía, ¿no? En pleno. Entonces, esto va en contraposición mismo con la propia constitución política del Estado y las propias leyes que hacen a un lado la organización del pueblo, la organización ciudadana, en la participación y en la toma de decisiones para que estos proyectos se puedan implementar y ejecutar. No hablamos ni siquiera del tema de la fiscalización, donde la población, la ciudadanía organizada no está presente, ¿no? Para nada, en ninguno de los proyectos. Estas organizaciones, estos eventos, los presupuestos participativos han acabado en meros entes burocráticos, ¿no? En reuniones de amigos y que finalmente simplemente se programa como un evento institucional y al final no pasó nada, ¿no? No se avanza, no existe una efectiva fiscalización y participación del pueblo. Respecto a ello, ¿qué nos puedes decir de este famoso proyecto de 20 años, ¿no? De desarrollo, al menos particularmente lo que corresponde a Cusco, ¿no?
Lo que yo pienso es que en el Cusco a la clase política, y hablo en general a la clase política, estoy hablando de los liderazgos políticos de los partidos en sentido estricto, las organizaciones sindicales y gremiales, los representantes de los colegios profesionales, las autoridades en funciones, alcaldes y gobierno regional. eh, Nos está faltando reflexionar sobre la posibilidad que tenemos de concertar una propuesta de desarrollo. Va a ser viable en la medida en que refleje efectivamente la participación de los sectores. Y eso pasa porque contemos con un liderazgo regional que tenga una idea clara de lo que se quiere para la región, que sea convocante, porque lo que ha ocurrido desde antes de que se formaran los CETARES, yo recuerdo el gobierno regional, el proceso de descentralización al que dio origen, que se aprobó en el gobierno de Alan García, Sí, de Cernego, en el gobierno regional Inca. El gobierno regional era Cusco, Apurímac y Madre de Dios. El presidente regional evidentemente era militante de un partido, pero participaban en la gestión del gobierno los representantes de todas las organizaciones. Entiendo que ha habido una suerte de acuerdo político para generar una situación de gobernabilidad, porque la región tenía la responsabilidad de desarrollar y gerenciar proyectos, empresas regionales. Se manejaba lo de Tintaya, por ejemplo, por decir, Electrosur, o sea, se manejaban empresas importantes para el desarrollo de la región, y eso requería evidentemente un nivel de acuerdo. Acción Popular tenía participación, el APRA tenía participación, algunos diversos sectores de la izquierda tenían participación, representantes de los gremios también tenían participación. Yo era estudiante en esa época. A partir de allí, con los CETARES y los gobiernos regionales, etcétera, esa capacidad que tuvo la izquierda en ese momento se ha abandonado. Ahora esa situación no se da, y, y la mejor expresión son los varios presidentes regionales y ahora gobernador regional que hemos tenido y que lo estamos viviendo ahora, que se han dedicado. En esa época hablaban hasta de integración transfronteriza y se llegaron a niveles de acuerdo con Brasil, no recuerdo bien qué estado en Brasil, a través de Madre de Dios, para trabajar procesos de integración económica, de intercambio comercial, etcétera, corredores turísticos. Eso no vemos ahora. Ahora nuestros gobernadores administran la crisis eh, que vive nuestro país y que se refleja bajo sus propias particularidades en la región. Se han dedicado a sobrevivir y a manejar mal que bien el presupuesto, el tremendo presupuesto que recibimos, y que al final no se expresa en desarrollo, en mejor educación, mejor salud. Se administra, se dirige el sector salud y el sector educación. El 28% de los colegios en la región no tienen servicios de agua, de luz, de agua, desagüe. No tienen agua y desagüe. Imagínense, en plena pandemia. Eh, en el aspecto de la salud, eso empata con la situación tan triste como y de abandono en que se encuentran los centros de salud y postas de salud, especialmente en las zonas altoandinas. Cuando se generó el problema de Majes-Siguas por el uso de los recursos que vienen de provincias altas de Chumivilcas, Espinar, con el proyecto que está emprendiéndose en Arequipa, nos limitamos a desarrollar a través del gobierno regional pequeños proyectos de represamiento, cuando se podrían hacer proyectos mucho más ambiciosos para ampliar la frontera agrícola y ayudar al desarrollo de la ganadería, especialmente en provincias altas. Y se desperdicia el agua en toda la región. O sea, no tenemos un liderazgo que nos ayude a mirar el tema del desarrollo en la región. Uno, que nos ayude a enfrentar los problemas sociales y de abandono en que se encuentran, especialmente en el espacio rural, la salud y la educación, el tema de la interconexión vial de la misma manera, a resolver los problemas socioambientales, especialmente en el corredor minero, y a darle una miradita por lo menos a la zona del Bray,
que es la parte componente de la provincia de la Convención. La economía del Brain, de Pichare, Quimbiri, Vilcabamba y esa zona que está de cara a Ayacucho y Junín, esa economía se mueve hacia Ayacucho. Nada tiene que ver con el Cusco, absolutamente. Y es la zona más rica que tenemos. Producción frutícola, café. Pero sin embargo, todo eso se lo lleva el mercado ayacuchano. Porque, ¿por qué? Porque no hemos desarrollado adecuadamente una integración vial de esa zona, no la hemos integrado al mercado de la convención y el mercado de la convención no lo hemos integrado al Cusco hacia la costa, porque por este lado de Cusco tiene que venir esa economía para generar empleo, básicamente. Entonces, y ayuda a modernizar la producción en la zona de la convención, que es la zona estratégica por antonomasia en todo el macrosur. Entonces, un gobernante que no ve esos problemas, ¿a dónde nos está llevando? A nada, absolutamente. Ahora, muy bien que lo ha señalado, ¿no? El tema de la interconexión vial, ¿no? Es un tema, pues, estratégico. Pero todos estos problemas que tenemos y que a la larga se vislumbra como parte de una problemática integral, ¿no? Tiene muchas trabas burocráticas, ¿no? ¿No? Se supone que las instituciones públicas hoy están llenas de profesionales, muchos de muy buen nivel, ¿no? Eh, pero que sin embargo no ha dado los resultados del caso, ¿no? Transparencia, agilidad en la ejecución de los proyectos, letargo en la propia implementación de los proyectos y finalmente un proceso pues, de burocratización pues, terrible, ¿no? A pesar que hay muchas leyes que se han dado con respecto al combate de la burocratización, pero sin embargo el reflejo, por ejemplo, del presupuesto, solamente hablando del presupuesto que ha entregado el gobierno regional el año pasado con respecto al tema del COVID, creo que ha sido de vuelta en un 50%, ¿no? El presupuesto de combate al COVID, ¿no? Entonces, podemos ahí ya ver del plano, ¿no? Cómo es que incide todo este marco jurídico que tenemos, que nos rodea, ¿no? Y el propio marco constitucional que no permite con claridad que las poblaciones y los ciudadanos puedan implementar pues las políticas que los van a llevar al desarrollo y al progreso, ¿no? Sí, y yo creo que puede haber voluntad política hasta cierto punto por parte de nuestras autoridades para poner en debate, actualizar y desarrollar un plan. Pero también creo que una garantía para que eso ocurra, y esa debería ser la principal preocupación de la autoridad al más alto nivel, generar mecanismos de fiscalización como en algún momento o frente a conflictos muy puntuales, por ejemplo, ha intervenido el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, en las zonas rurales, en proyectos hasta determinado monto emprendidos por municipios, tranquilamente pueden intervenir las rondas campesinas y las comunidades campesinas, ayudar a vigilar el uso responsable de los recursos en los tiempos necesarios y eso no necesariamente es fiscalizar a una autoridad que se cree que es corrupta, sino acompañar el proceso hasta que se concreten las obras. A mí me llama sobremanera, anteayer, el gobernador regional dice, ahora sí se va a concretar el hospital Antonio Lorena, y estamos más de 20 años en ese asunto. Igual en el tema del aeropuerto de Chincheros, mi mamá me dice que yo todavía no había nacido cuando se empezó a hablar del aeropuerto de Chincheros, ¿no es cierto? Entonces, hay ineficiencia o hay negligencia por parte de los funcionarios de mando medio que están en la obligación de desarrollar las políticas que fija el gobernador y las instancias que establecen los lineamientos generales de trabajo en los diferentes sectores, o es que no existe la voluntad de que efectivamente se lleven adelante esos proyectos y se va al gobierno y al municipio a hacer negocio. No se va a concretar obras y a resolver los problemas. Y creo que una primera muestra y señal de una autoridad que sí quiere trabajar por la región y llevar adelante estos proyectos
es llamarle a la ciudadanía para que se organice y fiscalice la gestión. Creo que es la mejor expresión. Me acuerdo de Daniel Estrada, en el Coliseo Cusicancha convocaba asambleas de miles y miles de ciudadanos, estaban los congresistas, los 5 congresistas, estaban el arzobispo, estaba el jefe de la 4ª región, de la 10ª región de la policía, la 4ª región militar, sentados junto a él, y estaban las autoridades rindiendo cuentas y él rendía cuentas. E intervenían las organizaciones. La gente y las organizaciones se sentían incluidos en la gestión, porque se les tomaba en cuenta y su opinión se tomaba en cuenta. El tema del Edicto 02 en la época de Daniel Estrada fue resultado de eso, ¿no? Fue la participación de la colectividad, el descontento, etcétera. No fue una cosa que se le ocurrió a nuestro Coscoruna, pero en las gestiones, y él ha dejado pues una valla alta en ese aspecto a las gestiones que han venido después y por extensión también a los gobiernos regionales que no han sabido resolver los problemas que tienen ya embalsados muchas décadas en la región. Claro, el eje fundamental para concretizar todas estas políticas de desarrollo es la ciudadanía, la participación de la ciudadanía, de manera organizada, ¿no? No desdeñándolos o simplemente ninguneándolos, ¿no? Como vemos ahora, ¿no? Que los ningunean, los declaran violentos, ¿no? Y un poco como que no quieren que participen, ¿no? En la toma de decisiones. Pero también está acompañado por un poco de esto de la situación misma del debilitamiento de las propias organizaciones, ¿no? ¿No? La división de las organizaciones, su debilitamiento mismo, ¿no? Y que ha conllevado, pues, lamentablemente, a que toda esta forma de hacer política en la región se ha convertido, pues, como si fuese un campeonato deportivo, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Ya que vemos con mucho desagrado cómo hay políticos que cambian de tienda de la noche a la mañana, ¿no? Están pues como Pedro sin casa yendo de un sitio a otro para ver quién los acoge, ¿no? Entonces, eso lamentablemente no es bueno porque también es parte de la herencia que nos han dejado el fujimorismo a través de esta constitución y que indudablemente ello también es parte del caldo de cultivo para esta suerte de desgobierno y de falta de interés mismo que existen en la población respecto al cumplimiento de los ofrecimientos políticos que hacen los candidatos y que no nos conducen a nada. El Hospital Antonio Lorena fue derruido en el año 2011, si no me equivoco, para dar paso a la construcción de uno moderno, y ahí está, ¿no? Hasta el día de hoy no se implementa. La autopista de la vía expresa, ¿no? De igual forma, recién se está empezando a construir, ¿no? Y una serie del aeropuerto mismo, ¿no? Ya tiene 10 años en esta misma coyuntura y no vemos ningún avance, ¿no? La planta esta de fermentación de gas en Quepaciato de igual forma. Entonces, y las grandes vías troncales de las autopistas que se suponía iban a unir 5 provincias, ¿no? Con el eje vial del aeropuerto de la ciudad de Cusco, también está prácticamente todo abandonado, y ni qué decir de la propia ciudad, ¿no? Donde no tienen un plan metropolitano de transporte público, por ejemplo, masivo, ¿no? Rápido, ¿no? No hay nada de esto. Ahora, ni qué decir en el tema, pues, del medio ambiente, ¿no? Lo que hemos visto hace cuestión de mes y medio, 2 meses, en la paralización que hicieron las comunidades del relleno sanitario, ¿no? Que tienen como 30 años, más o menos, ¿no? Que hasta el día de hoy no se ha construido, pues, un moderno centro, un moderno relleno sanitario con sus plantas de reciclaje respectivas, ¿no? Y mucho menos hay políticas de capacitación, de concientización respecto al uso de los residuos sólidos hacia la población.
¿no? Entonces, estamos viendo que esto es como si fuese pues una carrera a ver quién gana más, ¿no? No interesa con quién vayas, ni en dónde vayas, ni hoy o mañana te puedes ir al otro lado, y igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando objetivamente, Raúl, en la sociedad cusqueña, ¿no? Que creo que también es parte de los males que pasan en el país, ¿no? Así es, creo que como en todo el país, uno de los principales responsables de tener las autoridades que tenemos en las regiones, en los diferentes periodos y en los municipios, son las organizaciones políticas que promueven esas candidaturas en su momento, movidos más por el pragmatismo, algunos por intereses económicos, porque algunos partidos no son partidos, sino son firmas que representan intereses de universidades principalmente, ¿no? Dos partidos ahí, del señor Luna, del señor de APP, el señor Acuña, de la misma manera, y, o algunos liderazgos que están vinculados a hechos de corrupción, y en esa vorágine las organizaciones de las izquierdas no han sido ajenas, lamentablemente, y, y algunos personajes que han hecho actividad política, han tenido militancia política en la izquierda, ya los vemos también allí. Yo creo que en adelante el compromiso tiene que ser de desarrollar una fuerte campaña de docencia política, y el proceso electoral, por ejemplo, que está cerca, que se avecina, tiene que hacer ese trabajo de manera intensa, tiene que hacerse denuncia, tiene que hacerse deslinde, eh, se tiene que dar una batalla bien fuerte para recuperar la política como servicio, ¿no? Y como un medio para resolver los problemas, y que la campaña electoral sea discusión de propuestas y no desfile de vedettes, de danzarines, de bandas de músico y de la exhibición de una parafernalia impresionante en pos de los votos. Creo que ese debe ser el compromiso, independientemente de que algunas organizaciones vayan de manera fragmentada finalmente, pero trabajar para eh, hacer posible la construcción de esa mayoría social. De otra manera, vamos a tener de acá a 5 años la misma discusión que estamos teniendo hoy día. ¿Qué ha pasado? ¿En qué nos hemos equivocado? Pienso que nos merecemos mejores autoridades, y autoridades que ayuden. De repente no van a resolver los problemas en 3, 4 años, pero van a iniciar un proceso distinto que, que va a hacernos pensar en que las cosas sí pueden cambiar, empezando por atender las medidas más urgentes, las demandas más fuertes que tiene la colectividad cusqueña, y que es la demanda de gran parte de la Sierra Sur de nuestro país, el tema del agro, no hay que descuidar el tema del medio ambiente, como ha señalado, y a partir de allí trabajar proyectos ambiciosos de integración macrorregional que nos ayuden a descentralizar el desarrollo de nuestro país también. Lo de la planta de Capaciato es cierto, la construcción del ducto del gas de Camisea. Yo he estado hace poco por Pichar y Quimbiri, el gas cuesta el doble de lo que cuesta en el Cusco, y, y Es la, la, paradójico, ¿no? es paradójico, En el y mismo hay Camisea, abandono. en el mismo Así Camisea. es. En el Megantoni el gas cuesta mucho más, cuando debería costar la décima parte, qué sé yo. Deberían tener ahí instalación de ductos para instalación domiciliaria mínimamente. No ocurre eso. Y a eso se suma pues la forma tan conveniente con que nuestras autoridades en la región abordan el tema del suministro de gas, por ejemplo, ¿no? Se sigue hablando del gas virtual cuando lo que necesitamos es el gas de manera más directa para resolver la demanda de uso Bueno, doméstico y transporte de vehículos también. aquí en cualquier parte del mundo, ¿no? Y acá nomás cerquita, en pleno gobierno neoliberal, ¿no? En Bolivia, ¿no? Les construyeron las conexiones domiciliarias en Tarija, ¿no? En toda la provincia de Tarija, ¿no? Entonces, ¿por qué acá no es posible hacer lo mismo? ¿No? Es una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el tema de las líneas del tren, que es propiedad del Estado y que está concesionado a perpetuidad, digámoslo así ya, ¿no?
No, a este gordito gritón, ¿cómo se llama este gordito? Este López señor, Aliaga. sino que el dueño principal es una cadena hotelera francesa, ¿no? Ujú. ¿No? ¿Y qué hacen ellos teniendo el control, por ejemplo, de la línea férrea para transportar minerales, que también son parte dueños ellos, ¿ya? Que no solamente se dedican a la industria hotelera, sino también al tema del transporte, de los servicios de minerales? ¿Y por qué eso no está al servicio de la población, de la ciudadanía? ¿Por qué ningún gobernador hasta el día de hoy toca ese tema o lo toma como una bandera de lucha, ¿no? ¿Por qué los ciudadanos seguimos transportándonos en vehículos que, si bien es cierto, han mejorado en calidad, bueno, en algo, pero debería siendo esta la segunda ciudad turística eh, del país, ¿no? Y una de las principales ciudades turísticas del mundo, no tiene un transporte masivo, rápido, ¿no? Entonces, eso realmente es inaudito. O las autoridades electas son ciegos, sordos y mudos cuando llegan al sillón, o simplemente se hacen de la vista gorda, ¿no? Porque es evidente, ¿no? Una serie de dificultades por las que pasa la población, ¿no? Y solamente poniendo como muestra, ¿no? Teniendo una ubicación geográfica mayor a los 2.500 metros de altura, ¿no? 3.500, 4.000, 4.700, donde hay poblaciones de ciudadanos cusqueños ubicadas y donde están pues prácticamente viven en unas condiciones pues infrahumanas, sin agua, sin servicios de agua potable, sin servicios de desagüe, sin luz, sin calefacción, ¿no? ¿No? Y sin contar pues en lo que es lo principal que tenemos aquí nomás, el gas, ¿no? De conexión domiciliaria. Entonces, ¿cómo es posible que todo este tipo de cosas siga ocurriendo, ¿no? Y vemos pues que y como tú muy bien lo has dicho, ¿no? No solamente hay políticos mercenarios, ¿no? Que se dedican a estar cambiándose de organización cada campaña electoral, sino que también hay gente pues vinculada al movimiento popular, ¿no? Que también están ahí, ¿no? Haciendo sus pininos, como se podría decir criollamente, ¿no? ¿No? Y que lamentablemente los ciudadanos cusqueños, ¿no? A través de sus organizaciones o independientemente, padecemos lo que padecemos, ¿no? Porque esta ciudad debe ser una ciudad moderna. Todas las ciudades de Cusco deben ser ciudades modernas, ¿no? Con todos sus servicios implementados, ¿no? Teniendo ingentes recursos económicos que llegan a través del canon, el presupuesto de Foncomún, ¿no? Una serie de presupuestos que llegan a las instituciones públicas, pero no vemos ninguna política de desarrollo clara, ¿no? Precisa, contundente, y mucho menos la participación organizada de la ciudadanía, ¿no? Así es. Eh, yo considero 5 condiciones mínimamente se tienen que cumplir, creo, para atender esa preocupación que tú expresas y en lo que coincido. Y que son bien sencillas, no es hacer toda una elaboración compleja de lo que necesita la región. Uno, la autoridad, la máxima autoridad que tengamos en la región tiene que tener voluntad política de cambiar las cosas. Uno. Dos, esa autoridad tiene que tener una amplia eh, voluntad de consensuar, de convocar a todos los sectores de la región para trabajar la solución a los problemas que se han identificado, se tienen en planes, en propuestas, en proyectos y que están allí y no se ejecutan. Tres, considero que esa autoridad que se tenga y que debe ser el ejemplo de las autoridades en los otros niveles de gobierno y funcionarios subordinados a esta autoridad, debe tener la suficiente voluntad y capacidad para dejarse fiscalizar. Debe dejarse fiscalizar. Cuarto, tiene que tener bien clara su posición en contra de la corrupción. Ese es el otro elemento fundamental.
todos los gobiernos están teñidos de corrupción, todos, absolutamente ninguno. Yo en algún post escribí, me acuerdo de Daniel Estrada y me acuerdo de Alfonso Barrantes y me acuerdo de Óscar Mollohuanca, ¿no es cierto? A Óscar Mollohuanca le habrán dicho lo que le han dicho, pero nunca le han dicho que era corrupto ni ladrón ni nada. Pues si él está en la cárcel ha sido por razones políticas y No, no por lógico, malversación de dineros. no le Entonces, han nunca habido nada de eso. exacto, con los dedos de una mano se cuentan aquellas autoridades que no han sido corruptas. Y un uso eficiente y responsable de los recursos. Condiciones, son condiciones. Y para que se lleven a cabo esas condiciones, a partir de allí se definen los actores, los funcionarios que van a ocupar las responsabilidades en el ámbito social, en el manejo de recursos, la gerencia, salud, educación, proyectos, etcétera, en la región. Y eso, cuando existe un liderazgo firme, con carácter, que marca la pauta en la región, con facilidad las autoridades de los municipios provinciales y distritales emulan y tienen que emular, porque la colectividad se sensibiliza y toma conciencia del valor que tiene la organización en la gestión de las autoridades, o sea, al momento de fiscalizar. Pero cuando tenemos autoridades que se relajan, a cuando asumen su función y faltando un año recién se ponen, o sea, recién sabemos que son autoridades finalmente, ¿no es cierto? Ahora sí, y eso ocurre en todas las gestiones, no solo ahora, entonces se Sí, va a repetir la historia. Creo que esa revolución necesitamos en la región y creo que en todas las regiones. Es una autoridad que el primer día diga, así van a ser las cosas. O sea, el primer día los funcionarios van a ir a trabajar a la región en su carro o en la unidad de transporte público y no en el transporte de la región, como lo hace un maestro, como lo hace un médico, como lo hace una vendedora en el mercado, y no gastándose la plata del Estado en ese privilegio que les otorga la gestión. Y eso ocurre en el gobierno regional y existe también en las municipalidades provinciales. Lo vemos todos los días y lo vemos con las escoltas que andan. O sea, hay un dispendio de recursos tremendo y esa plata perfectamente podría ir para comprar un balón de oxígeno o construir una planta de oxígeno y atender un montón de cosas que requieren los pueblos en nuestra región. Lamentablemente eso no ocurre. sí, ¿tú crees que también el tema de las leyes, de las funciones que tienen las instituciones públicas como las municipalidades y los gobiernos regionales deberían cambiar su funcionabilidad, el marco legal, ¿no? Porque, por ejemplo, una municipalidad, ¿no?, puede construir un colegio como lo puede hacer el gobierno regional o como lo puede hacer el gobierno nacional, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Sí. Porque en otros países, ¿no? Por ejemplo, en los países en ciudades así turísticas como la nuestra, en Suiza, por ejemplo, las funciones son claras de los alcaldes, ¿no?, de las municipalidades. Allá se llaman, bueno, ayuntamientos, ¿no?, es el equivalente, ¿no?, que es en brindar el servicio de mantenimiento a toda la infraestructura pública, ¿no? Entonces, y con toda la legislación, con todos sus derechos laborales garantizados para los trabajadores, ¿no? Pero acá vemos pues que no cumplen en absoluto nada de ello, ¿no? Vemos que los trabajadores son utilizados de manera eh, casi en condiciones, podemos decirlo, como en el caso de obreros, compañeros obreros que trabajan como guardianes, algunos de ellos en situación de discapacidad, trabajan jornadas de 24 horas diarias, ¿no?, durante los 30 días del mes, ¿no? Y muchos de ellos con sus sueldos atrasados todavía en los pagos. Entonces, vemos que hay una suerte de que el incumplimiento de la ley no solamente se da pues en el sector privado, sino se da fundamentalmente en el sector público, por estas autoridades electas, ¿no? Y que el gobierno central no hace nada, ¿no?, por darle una solución definitiva, ¿no? Obligar, por ejemplo, como existen a nivel de los ministerios y instituciones públicas descentralizadas,
donde existen manuales de funciones, por ejemplo, claro, ¿no? Existen sus cuadros de asignación de personal, ¿no? Sus presupuestos designados, ¿no? Acá no pasa nada, ¿no? Hoy día puedes tener, una institución pública puede tener 5.000 trabajadores y mañana puede tener 10.000. Y no pasó nada. Nadie dice, y encima todavía se repone. Y no es por estar en contra de la reposición de los trabajadores, pero habiendo un marco legal, permiten que ello suceda. Lógicamente el trabajador está en su derecho de hacerlo. Y eso es incuestionable. Pero la autoridad política no implementa ningún mecanismo para resguardar el presupuesto público, ¿no? Entonces, el desgobierno no solamente es por el lado del incumplimiento de las propuestas políticas que hacen, sino también de la operatividad misma como instituciones públicas, ¿no? Que no cumplen, pues, lo dejan ahí y finalmente cada quien hace lo que puede, ¿no? Incluidos los propios servidores públicos, los propios funcionarios públicos, ¿no? Que también tienen que estar sujetos a la presión y al temperamento de la autoridad de turno, ¿no? Les digo, el temperamento emocional de la autoridad de turno, ¿no? Entonces, esto es una situación, pues, bastante compleja. Existe una Contraloría General de la República. Hace unos días ha desarrollado en la región, a lo largo de toda la región, pero como una medida bien excepcional. Nunca había ocurrido una movilización tan importante de funcionarios de la Contraloría revisando los proyectos que emprende el gobierno regional y municipalidades que ellos desde su espacio han identificado y que encontrarían algunas irregularidades en los proyectos que están encaminándose, ¿no? Por ejemplo, esa acción importante que ha llevado Contraloría debería ser de manera permanente. La Contraloría debería ser un monstruo más proactivo que debería resolver esas preocupaciones, sobredimensionamiento de personal, uso irregular de los recursos del Estado y no hacer labor de control al final del proceso y a partir de ahí generar una serie de, o identificar ilícitos, faltas administrativas seguramente y procesos que no están ayudando a resolver la gestión en su momento, ¿no? O sea, debería haber un control más permanente en tiempo real, digámoslo así, desde el principio y en todos los espacios, en municipios y gobiernos regionales. Lamentablemente, esa no es la Contraloría que tenemos. Es una Contraloría que funciona conforme le marca el paso la coyuntura política, ¿no? Como lo está haciendo ahora, y para salvar sus responsabilidades en el marco de sus atribuciones, pero no para resolver problemas que de repente con muchas dificultades los sectoristas del Ministerio de Economía identifican en su momento, pero que no lo pueden afrontar porque rebasan sus facultades. Y es por eso los problemas que hay de obras inconclusas, que las municipalidades hagan escuelas porque se les ocurrió las escuelas. Y creo que, por ejemplo, la generación de infraestructura, eso es 100.000 millones de soles en déficit de infraestructura educativa que tenemos en el país. O sea, el sector de educación ha identificado en qué lugares falta y en qué lugares la infraestructura se debe refaccionar, etcétera. Entonces, las obras que emprenden los gobiernos regionales y municipales deben estar empatadas con ese diagnóstico y no porque tienen facultades. O sea, ellos hacen la obra por obtener un rédito electoral y no porque la ley le obliga a hacer en ese espacio una escuela, ¿no? Y eso pasa también con los centros de salud. Ese es el desorden que tenemos y eso ya es una responsabilidad mayor. Aquí tiene que ver pues el papel que está jugando el Ejecutivo, ¿no? Y los sectores. O sea, ese nivel de compromiso tampoco existe. Lo que estamos identificando en la región pasa a nivel macro en el Ejecutivo. Y una vez más, la falta de participación, esto sucede por la falta de participación de los ciudadanos, ¿no? De las organizaciones, porque si estuvieran las organizaciones de los ciudadanos, esto no estuviera ocurriendo, ¿no? Porque los ciudadanos finalmente sabemos
cómo y en dónde y quiénes deben de ejecutar estos proyectos, ¿no? Además, porque supone que las municipalidades también son organizaciones públicas que están directamente vinculadas a la misma ciudadanía, ¿no? Y que están directamente viendo las necesidades que pasan, ¿no? ¿No? Y en el caso, por ejemplo, de lo que tú has señalado de colegios, escuelas, que están pues prácticamente derruidas, que no tienen servicio de luz y agua, construyen una nueva y dejando otras que no tienen, ¿no? O sea, es una incongruencia total y más cercano pues al clientelaje político, ¿no? Así es. Por ejemplo, ¿cuánto ha costado? Yo pongo un ejemplito y no es con ningún interés. La plaza, la refacción de la plaza de San Jerónimo, ¿no es cierto? Que requería una modernización, es evidente. Pero yo me pregunto, ¿era más importante refaccionar esa plaza que estaba en buen estado, no estaría modernizada, pero estaba en buen estado, o, o ayudar a atender los problemas que están enfrentando las escuelas y los colegios en las comunidades en el distrito de San Jerónimo? Si transitamos toda la avenida, el cruce, como quien se entra a San Jerónimo, pasa por la comisaría y se va hacia Saaya, la Granja Caira, Mm. encuentra que toda la avenida parece lleno de trinchera, ¿no? Es una trinchera, Sí, pues, está sí, con sí, sí. huecos, entonces, pero la plaza está allí, o sea, la plaza se ha modernizado, qué bien, pero esa calle está en deplorable estado y las escuelas alrededor están en peor estado, totalmente en peor estado, y con la pandemia han requerido una mayor atención, pero eso no ocurre. Ese es el enfoque que le dan nuestras autoridades. Ese ejemplito se reproduce en todos los municipios, evidentemente. Así es. Y esa es responsabilidad nuestra también, porque esa es la autoridad que hemos elegido y que, dicho sea de paso, no la fiscalizamos, no la De perseguimos cuando paso, tiene que hacer la cosa. de paso, ¿no? De paso, Ok, sí. así es, pues. Y respecto a todo ello, para concluir, porque el tema de la corrupción es un tema, pues, que tiene que ver con el sistema político, ¿no? Tiene que ver con el modelo económico. El modelo económico es de por sí, pues, violento, ¿no? Es voraz, ¿no? Es de quien gana más rápido dinero y no interesa cómo lo ganes, finalmente, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos planteamos ahora en esta etapa, ¿no? Si efectivamente vamos a seguir conviviendo dentro del propio sistema político impuesto hace 30 años o ya llegó el momento de cambiarlo, ¿no? Y en realidad, en cada proceso electoral nos hemos planteado eso y hemos siempre pensado en elegir autoridades que ayuden a cambiar las cosas, porque el hecho de cambiar las cosas que estamos viviendo ahora ya de por sí es hablar en un lenguaje más disruptivo, ¿no es cierto? Es revertir las cosas, es hacer algo distinto, es romper con el establishment, ¿no es cierto? Que existe en la gestión de los municipios y la gestión del Estado en general. Y creo que eso pasa por tener la voluntad política de cambiar, efectivamente. Por eso yo decía, si el día de mañana el presidente de la República va a ir al Congreso a dar su mensaje, debería ser para, para convocar a nuevas elecciones, por ejemplo. Si Mm. no puede gobernar, convocar nuevas elecciones generales y de congresistas, ¿no? Todo. Uno. El otro mensaje que yo esperaría del presidente es que va a convocar una asamblea constituyente. Ese sería el otro mensaje que yo esperaría de él. Pero que vaya mañana y diga, vamos a hacer la segunda reforma agraria, después vamos a hacer más escuelas, más hospitales, vamos a desarrollar, vamos a ampliar las exportaciones, vamos a mejorar los colegios, los hospitales, la lucha contra la corrupción, pero en general, como lo ha dicho, si bien con buena voluntad eh, el actual presidente del Consejo de Ministros, que es una persona muy honesta, con buena voluntad, pero no es pues el político, ¿no? Y el político tiene claro hacia dónde estamos apuntando y lo que quiere este gobierno creo que es sobrevivir los 5 años, nada más, y resolver el asunto de la gestión y no necesariamente de cambiar las cosas. Se dice que es un gobierno débil,
tiene una representación en el Congreso. Rafael Correa no tenía parlamento. Cuando fue presidente no tenía parlamento, no tenía Congreso, no tenía representación congresal. Y así, en su orfandad, él logró modernizar Ecuador y logró cosas importantes en la vida política y social y económica del Ecuador, sin tener una representación congresal, ni un congresista. Todo el Congreso era de oposición. Este gobierno es un desperdicio, efectivamente, teniendo tremenda representación parlamentaria, no hacer absolutamente nada por cambiar las cosas que se le prometió al pueblo en campaña. Bueno, lamentablemente el pueblo tiene que seguir buscando su propio camino, un camino que lo conduzca pues hacia el cumplimiento de sus objetivos finales, ¿no? Así es. Uno de los objetivos finales del pueblo y la participación en la segunda vuelta está bien marcado, ¿no? El tema del marco, el cambio del marco constitucional, ¿no? La convocatoria de una asamblea constituyente, ¿no? Y el cambio y la participación dentro de esa nueva asamblea constituyente, la participación de las organizaciones del pueblo, ¿no? Entonces, eso le da un nuevo rumbo político a la lucha que se avecina, ¿no? Y que estamos viendo que en esta coyuntura actual la lucha política ya no solamente va a ser de reivindicativa, ¿no? O meras luchas regionales, ¿no? Se tiene que convertir en luchas políticas constitucionales, ¿no? Unas luchas políticas que se convoque a una asamblea constituyente, y eso debe ser el parámetro final sobre el cual se vaya construyendo la unidad del pueblo peruano, ¿no? Así es. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto departir y intercambiar nuestros pareceres respecto de lo que está pasando en el país, en la región. Yo creo que el debate sobre el horizonte que se debe abrir en adelante recién se ha iniciado. Insisto en que necesitamos contar con unas izquierdas más reflexivas, ¿no? Unas izquierdas que miren los problemas y las soluciones para el mediano y para el largo plazo, que dejemos de lado la política de coyuntura y que contribuyamos a unificar y reunificar en los sectores donde corresponde, al movimiento sindical, al movimiento popular, porque la construcción de una mayoría social pasa necesariamente por contar con una representación gremial, popular, sólida, unitaria, con la misma idea y vinculada a su vanguardia política, etcétera, y a un proyecto de desarrollo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Lo hemos tenido al compañero Raúl del Castillo, secretario general de Juntos por el Perú, y lo invitamos a que participe en una próxima invitación, Raúl, y para todos ustedes, por su sintonía, muy buenas noches, hasta el próximo programa del día 21 de marzo. Buenas noches. Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, vive, vive. Vive en el alma